Esto es Desde la Aceptación, el podcast donde exploramos el sentido profundo de las pérdidas y los caminos del duelo. Con la guía de Mercedes Navarro, psicóloga experta en tanatología y mindfulness. Aquí encontrarás recursos, reflexiones y compañía para transformar el dolor en aprendizaje y fortaleza. Bienvenidos. Hola, qué gusto que nos acompañes en un nuevo episodio de Desde la Aceptación. Hoy, en el marco de la celebración del Día de Muertos en México, queremos abrir un espacio muy especial para reflexionar sobre cómo la muerte, más allá de ser un final doloroso, puede convertirse en una gran maestra que nos invita a valorar lo esencial de la vida. Y para esta conversación tengo la fortuna de estar acompañada por una gran amiga a quien admiro y quiero mucho, Margarita Dávila. Estoy feliz que podamos compartir juntas este tema tan profundo y tan nuestro. Magos, gracias por aceptar esta invitación. Al contrario, hola, buen saludo a todos los que nos están escuchando y agradezco, yo soy la agradecida, Meche, por estar realizando este programa en esta mañana eh, con un tema pues tan sensible y tan importante, ¿no? La verdad es que eres correspondida en el cariño, en la admiración y pues vamos, adelante. Vamos, ¿quieres presentarte un poco y contarnos qué significa para ti estar aquí hoy en este episodio? Pero primero preséntate para que vean qué invitada tan especial tengo aquí. No, pues muchas gracias, Meche. Mira, mi nombre es Margarita Dávila Robledo, como ya lo has mencionado, y déjame platicarte que cuando yo estudié la licenciatura que tenía que elegir, tenía 18 años y me fui a estudiar ingeniería industrial. Y luego me caso y pues bueno, vienen los hijos, avanza la vida y en una etapa de crisis y de pérdidas decido estudiar tanatología, pero me doy cuenta que para poder ejercerlo profesionalmente tenía que prepararme más y entonces elijo estudiar psicología. Y ahí empiezo mi camino de formación en esta área. Y bueno, pues he estado preparándome, tengo maestrías, diplomados varios, ¿no? Del área. Pero sobre todo la experiencia de vida, me parece a mí que el hecho de que todos tenemos pérdidas. Nadie, o sea, la vida es eso, es una historia y una cadena de pérdidas y ganancias, porque cada pérdida, pues si nos ponemos abusadas o abusados, podemos sacar un aprendizaje y una riqueza enorme a pesar de lo perdido y a pesar del dolor que nos genera esa pérdida. Entonces yo creo que eso lo visualicé. Soy muy sensible, pero también reconozco mis fortalezas y creo que en base a eso, ¿no? Y pues bueno, como persona te puedo decir que amo la vida, amo la familia, soy muy sociable, tengo amigas como tú que en verdad aprecio, ¿no? Y valoro mucho y que son la riqueza de la vida en realidad. Entonces creo yo que aún con las pérdidas que nos toque a cada quien afrontar, es una materia enorme de riquezas, de regalos, porque no todo es pérdida en la vida. Creo yo que al final de cuentas, pues todo lo que hago me lleva a disfrutar la vida, tengo una vida con sentido, tengo un plan de vida que realizo y creo que eso es lo que me ha hecho como seguir adelante ante la adversidad. Gracias. Magos, cuando hablamos de la muerte como maestra, quizá lo primero que surge es incomodidad, pero si la observamos de cerca, vemos que ella nos recuerda lo frágil y valiosa que es la vida. Para ti, ¿qué significa mirar la muerte como maestra? Fíjate que en alguna ocasión me preguntaron en un programa de radio, Margarita, ¿cómo es que pasaste de la ingeniería industrial a la ingeniería de la vida?
Esa pregunta me encantó porque realmente el hecho de estar en esta área de la psicología en la que acompañamos a las personas en sus procesos previos a la muerte, porque yo, bueno, no la platiqué, pero estoy enfocada en los cuidados paliativos, trabajo mucho con enfermedades pues que van a llevar al paciente a la muerte. Trabajo con las personas que tienen estas enfermedades y con sus familias. Y es esta parte de irlos acompañando y dándoles herramientas para que puedan afrontar la muerte de la mejor manera posible. Entonces, esta parte de ver a la muerte como maestra, yo creo que sí realmente nos enseña tanto, pero para poder verla como maestra, Meche, creo que lo primero tendríamos que hacer es lograr vencer el miedo a la muerte. Cuando empezamos a trabajar en la tanatología, cuando estudiamos, sabemos que la tanatología es la ciencia o el tratado de la muerte, ¿no? Etimológicamente hablando, pero que en realidad la tanatología nos ayuda justamente a valorar la vida. Y eso es la muerte. La muerte es parte del ciclo vital. La muerte es parte de nuestra vida y de la vida de las personas a las que amamos. Entonces, en este ciclo vital de que nacemos, crecemos, morimos, porque a veces no todo el mundo logra reproducirse, muere antes, pero en este ciclo de vida, la muerte nos enseña que la vida es para vivirla. La muerte nos enseña que las personas tenemos un tiempo definido que desconocemos, pero que es un tiempo determinado en el cual tenemos la oportunidad de disfrutar y de crecer. Creo que es una enorme maestra porque aunque si bien es cierto que nos duele perder a los seres queridos y que si cuando nos dicen puedes tener un diagnóstico de una enfermedad que te puede llevar a la muerte, pues también dices, bueno, ¿no? O sea, soy finita y eso me enseña la muerte, que tengo que aprovechar cada día, que tengo que disfrutar cada día y que tengo que compartir cada día. Súper importante, Maus, compartir porque pues somos de manada. Así es el ser humano. En tu experiencia, ¿hay alguna enseñanza concreta que la muerte te haya dejado súper clara en tu vida? Sí, fíjate que el primer encuentro que yo tuve con la muerte cercana, eh, es decir, que, bueno, yo he tenido desde que estaba en el vientre de mi mamá, he tenido muy cercana a la muerte, ¿no? Pero Ya viviste duelos en el vientre materno. o sea, no, muerte propia, o sea, riesgos Oh, de morir yo, ¿no? O ok, sea, yo desde siempre he tenido riesgo a morir desde muy pequeña, ok. que ya te platicaré de eso en un momento, pero el hecho de vivir el duelo por la muerte de un ser querido, pues yo todavía estaba joven y fue mi papá, que era la imagen más importante, más impactante positivamente, ¿no? Que me enriquecía mucho, me sentía protegida, amada, admirada por él. Entonces, la verdad es que, y yo lo admiré mucho también. Entonces, yo tenía veintipocos años y cuando él muere, pues aprendo a que tengo que eh, confrontar un dolor inimaginable para mí, ¿no? Yo sentía que en ese momento en el que me avisan que él acaba de fallecer, falleció por una negligencia médica en un hospital, pero sentí que como siempre toda la vida me había cubierto una cúpula transparente que yo ni percibía, que me dejaba ser libre, pero que ahí estaba protegiéndome y sentí cómo se quebró, ¿no? Esa cúpula que en ese momento identifiqué que existía. Creo que en ese momento, mira, de esto hace muchísimos años, más de 30 años, yo todavía no sabía ni siquiera que existía la palabra tanatología, no tenía ni idea de cómo vivir un duelo. ¿Y qué fue lo que hice? Pues lo hice a un lado, no lo afronté. Yo tenía un bebé, mi primer hijo, estaba muy pequeño, era un bebé, y eso fue lo que me empujó a la vida,
mas no resolví mi duelo. Y años después empecé a somatizar y pues me di cuenta que era que no había resuelto, no me había puesto a trabajar ese duelo. Entonces, en ese momento, o sea, a esta pregunta que tú me haces, ¿qué me enseñó la muerte? Me enseñó la muerte que hay que afrontarla, que hay que afrontar el dolor de la pérdida de esas personas que amamos tanto y que tienen que partir por una o por otra razón, o de una o de otra manera, pero que tienen que partir. ¿Por qué nos dolía tanto? Pues por el vínculo tan profundo y tan grande que yo tuve siempre con mi papá, ¿no? Entonces, yo creo que esta parte de qué me enseñó la muerte, pues me enseñó a que es inevitable, que es universal, ¿no? Que es irreversible y que esa persona deja de cumplir las funciones que cumplía en tu vida. Entonces, por lo mismo, pues preferimos, mejor no veo porque el trancazo está fuerte, ¿no? Pero también me enseñó la muerte que la vida sigue y que podemos seguir este, de estas experiencias que tanto nos golpean, que a veces hasta nos tumban, podemos resurgir, ¿no? Podemos restaurarnos, podemos renacer y volver a florecer. Y qué importante toda esta vivencia, Magos. Es una realidad que un duelo no tiene atajos. El duelo lo tenemos que vivir, tenemos que experimentar y enfrentar ese dolor, procesar ese dolor para irnos reconstruyendo. Es común que digan resignar, resígnate, y más que resignarse es transformarse, es resurgir de esta estructura psicológica que se cae en cachitos cuando se pierde algo que amamos y darnos cuenta que si amamos algo y lo perdemos, duele. Y es importante procesarlo, hay que como dejar de tener ese miedo al dolor, ¿no? Al llanto. Es diferente el dolor que va implícito en una pérdida al sufrimiento que podemos implicarle con ciertas conductas, ¿no? Y es algo súper valioso. ¿Tú crees, Magos, que nuestra cultura mexicana, con la tradición del Día de Muertos, nos ayuda a reconciliarnos con esta visión de la muerte? Sí, definitivamente. Mira, la verdad es que somos con una cultura maravillosa, rica, porque tenemos pues varias culturas, ¿no? En nuestro país y que la suma de todas estas culturas ha hecho esta parte de esto, de esta celebración. Y es que al final de cuentas, en esta fecha del Día de Muertos y con estas tradiciones que tenemos tan ricas en nuestro país, lo que nos está diciendo es que la muerte no es un final, sino es parte del ciclo de la vida, ¿no? Es el momento de la trascendencia, que dejan este cuerpo terrenal, pero que su esencia, su alma, su espíritu trasciende, ¿no? Y que entonces hacemos toda una celebración, toda una fiesta con colores, con olores, con sabores, con música, para que vengan, ¿no? Les abrimos la puerta, ven a visitarme porque no nos da miedo realmente el hecho de que el recuerdo de esta persona, su esencia, su alma, su energía, estén cerca de nosotros. Yo creo que, ¿por qué? Porque estamos vinculados por el amor. Sabemos que cuando una persona muere, el amor que tienes hacia ella no muere. Se va transformando con el tiempo, pero es un amor que no muere, que no desaparece. ¿No? Que seguimos teniendo los recuerdos, que seguimos sintiendo agradecimiento, que seguimos sintiendo pues el amor, ¿no? Hacia esa persona. Y el Día de Muertos es algo maravilloso en nuestro país porque nos permite hacerle una fiesta, aunque físicamente no está, pero que psicológica y espiritualmente siguen presentes en nuestras vidas. En nuestras vidas. Oye, ahorita que le pones palabras, ¿no? A este sentirlo cerca, a este estar presente,
Quizá hay quien en esta necesidad de percibir físicamente a la persona piensa en otras cosas, ¿no? Como en apariciones, fantasmas y demás. Y la realidad es que nunca nos vinculamos efectivamente desde el amor. Cuando tu corazón empieza a tener paz, a tener esta aceptación de que esta persona físicamente ya no está, es cuando empiezas a generar esa conexión que creo que es inexplicable, ¿eh? Yo tantos años en esto, porque es algo especial, que sabes que siguen vivos en ti, no que la tengas adentro, sino es ese amor precisamente, ese vínculo, ese tener presente. Tu papá sigue vivo en ti, ¿no? Donde, bueno, hoy lo trajimos a colación aquí a este Mi episodio, mamá pero también, ¿no? sigue. Y es que al final trascienden en nosotros. O sea, mi mami también ya falleció, pero trascienden, y no porque sean grandes. Yo creo que también cuando llega a morir un hermano, cuando llega a morir un hijo, y esa experiencia tú eres maestra, la verdad es que trascienden. No necesitan ser mayores en edad para trascender en uno. Y trascienden justo por lo que vivimos, por lo que fue real. Esa vivencia, esa convivencia y eso, pues todas las cosas que, ¿no? Mi abuela, yo tenía, pues una de mis abuelas era súper traviesa. La recuerdo con tanta esa alegría, es lo que trasciende, es lo que se queda en uno. Y eso es lo que te vincula con ellos y es lo que hace que sigan presentes en ti. Si tú estás presente en la vida de tus seres queridos, cuando mueras vas a seguir presente en sus mentes y sus corazones. Pero si no estás presente, pues obviamente que cuando mueres, pues mucho menos vas a estar presente, ¿no? Entonces, es esta parte como tú lo mencionas, es de qué manera me estoy vinculando con mis personas cercanas. ¿Qué les estoy brindando? Hablábamos hace rato, es un dar, ¿no? Es lo que la vida me da, es para compartirlo, no me lo puedo quedar, porque si me lo quedo, pues es como meter todo a un refrigerador, llegas con los frutos y la carne y con todas las verduras bonitas, frescas, ricas, las metes al refrigerador, pero si no las compartes, si no las consumes, terminan haciéndose feas adentro del refrigerador, aunque están en un refrigerador, se echan a perder. Entonces, pero sus nutrientes van a generar cosas positivas si te las comes y si las compartes. Y eso es lo mismo en la vida. O sea, no podemos, lo positivo que nos toca recibir, no lo podemos dejar almacenado dentro de nosotros porque se va a echar a perder. Entonces, para que dé frutos, hay que compartirlo y eso es lo que te hace una relación positiva con los demás, una relación de valor, ¿no? Que está vinculada, sí, no perfectas, o sea, yo no estoy hablando que sean relaciones perfectas con quienes amamos, porque somos seres humanos imperfectos, pero perfectibles. Entonces, podemos ser mejores cada día y mejores en nuestras relaciones, ¿no? Esta parte de cómo vivo la muerte y cómo vivo, cómo reacomodo a esta persona que tanto he amado y que tan importante era para mí en, en mi vida actual, con su ausencia física, que eso es lo que muchas veces en el duelo nos cuesta mucho trabajo superar, pero que está presente, ¿no? Muchas veces, inclusive, Meche, no sé si te ha ocurrido que a veces tienes una situación compleja de vida y recuerdas las palabras que esa persona te estaría diciendo si siguiera con vida. Sigue presente y te sigue aconsejando a través de lo que te dijo en vida. Entonces, realmente el morir no significa el final, no significa dejar de existir. Sí deja de existir el cuerpo físico, pero su esencia no se limita a su cuerpo. Claro, significa trascender. Exacto. Esa es la trascendencia precisamente y con cosas tan del día a día, ¿no? Qué importante que si hay cosas positivas, lindas en nuestra vida, tengamos la capacidad de poderlas compartir Claro, y de que la gente también aprenda a aceptar, ¿no? exactamente. Porque a veces, aunque quieras dar, no hay Es la que puerta mira, abierta. es el caminito. Me duele,
Entonces tengo que, a veces, como tú dices, me quiero proteger del dolor y entonces lo evado o lo niego, porque no sé cómo hacer para afrontar el dolor. Pero el dolor no es lo mismo que el sufrimiento, como bien mencionabas. El dolor es inevitable. Ningún tanatólogo, ningún psicólogo, ningún nada te puede quitar el dolor natural que es parte del proceso de la pérdida del ser querido. Mas, sin embargo, sí podemos evitar el sufrimiento, ¿no? El dolor, ¿cómo se evita? Enfrentándolo. Lo vamos a ir como procesando, sintiéndolo, sí, no negándolo. Pero no es un dolor eterno. Sí es la ausencia física eterna, sí. Pero el dolor se va transformando, ¿no? La vida es dinámica y todo va cambiando. Y va a llegar el momento cuando decidimos afrontar ese dolor en el que lo vamos a recordar de una manera diferente, con alegría, con amor, con la aceptación de que tuvo un inicio y un final como lo voy a tener yo y como lo vamos a tener todos. Entonces, creo que lo principal es empezar a identificar que la muerte no es mala suerte, sino es parte natural de la vida y que la muerte tampoco es un castigo, ¿no? Hay muchas personas dicen, ¿no? Que han vivido estas experiencias de que mueren y los reaniman y vuelven o sea, Ujú. ya dejó de latir el corazón, ya tienen una muerte física, pero los reaniman médicamente y regresan, ¿no? Reaccionan. Entonces dicen que esos momentos en los que tuvieron ese paro cardíaco, en el que no hubo respiración, no hubo latido en su cuerpo, sintieron una paz inexplicable, que expresan, Kubler-Ross hizo muchos estudios al respecto y de ahí a la fecha se han hecho muchísimos más. Ujú. Y hablan de esto, ¿no? De esa paz. No, hay programas documentales científicos donde personas hasta se enojan porque los reanimaron y los Claro, regresaron a la vida, ¿no? claro. Entonces dicen, es que estaba yo y ahora ya me estás regresando y tengo dolor porque tuve un accidente y me reanimaste y perdí la pierna y me duele y tengo esto y tengo lo otro y allá yo ya había sentido algo, o sea, tan trascendente, esa parte de la trascendencia en la que sientes tanta paz, no hay dolor, no hay sufrimiento y dices, la muerte no tenemos por qué pensar que es lo peor, es parte de, ¿no? Claro. Oye, yo ese lugar lo traduzco en plenitud, en donde Claro. no hay dolor, no hay sufrimiento, hay paz. Entonces, es otro, otra dimensión, quizá le podríamos decir, ¿no? Y en todo esto que nos compartes, quiero como resaltar un punto que es súper importante y siempre, si lo tenemos presente, eso nos da el empuje. Nada es para siempre. Nada. De hecho, este instante también se va a acabar. Este episodio va a llegar al final. Esta respiración se acaba. Todo es movimiento. Así es la vida. La vida es movimiento, lo que trasciende, lo que se mueve, lo que nos desarrolla, lo que nos reta, lo que nos hace ir cada vez más adelante, ¿no? En esta experiencia terrenal. Y bueno, para seguir con este hilo, el Día de Muertos nos recuerda precisamente que la vida y la muerte caminan juntas. En las Así es. ofrendas no colocamos títulos ni posesiones, sino colocamos flores, comida, aromas, canciones que evocan lo esencial, que es esto que mencionabas, el amor compartido, lo que permanece. Y es haber conocido a esa persona que amas. Es el ponerle en esa ofrenda lo que eran sus alimentos preferidos, ¿no? Sus objetos favoritos, es su imagen, sus fotos, es no, a mí me encanta la película de Coco que fue basada en nuestra cultura mexicana, Ajá, que la verdad es que efectivamente es esta parte de mientras te recuerdo, sigues existiendo en mí, ¿no? O sea, yo claro. no puedo controlar que existas en otros, pero en mí sí sigues existiendo y sigo construyendo este vínculo,
¿no? Aunque no sea con una persona que físicamente está presente, pero seguimos, y mira, y eso no es nada, y es tan común que las personas sigamos como recordando y teniendo diálogos mentales y espirituales con esa persona que no está. ¿No? Y eso es súper, súper común. O sea, no es que te estés volviendo loco, es que tienes un vínculo con alguien y puedes seguir pensando y dialogando mentalmente con esa persona que aunque no te responde físicamente, eso es una realidad, ¿no? O sea, pero Claro. que con lo que él o ella te decían en vida, se pueden estar estableciendo diálogos o monólogos. Y esta parte de tu mente es porque los sigues teniendo presentes. O sea, yo creo que eso es maravilloso, ¿no? Que podamos seguir recordando o imaginándolos también, ¿no? En este momento, ¿no? Pues mi papá murió a tal edad, en este momento tendrá tantos años. ¿Cómo sería físicamente? ¿No? O cómo estaría su rostro? Ha habido momentos en mi carrera, Meche, en los que estoy segura que, por ejemplo, cuando me invitaron a dar unas conferencias en el primer congreso de tanatología en Puerto Rico, yo imaginaba el rostro de mi padre ahí sentado viéndome, ¿no? Ok. Entonces, la verdad es que, o sea, las señas que él me hacía cuando yo tenía un logro, pues veía que me estaba haciendo esas señas, veía su sonrisa, ¿no? En mi mente, o sea, no estaba diciendo, ay, lo vi, no, no, no. No tengo alucinaciones. O sea, pero No, yo lo claro. imaginaba. ¿Por qué? Porque lo conocía. Entonces, no puedo imaginar algo que no conocí. Y ya volvemos a lo mismo, es el vínculo. Entonces, cuando tenemos esta parte de ponerles las ofrendas, pues les estamos poniendo el amor que tenemos hacia ellos, la gratitud, porque pues fue una relación, inclusive cuando las relaciones no son tan sanas, también se agradece lo que uno aprende de esas relaciones. Y es esta parte de seguir dándoles pues un reconocimiento como parte esencial en nuestra historia de vida. A lo mejor ya no presentes físicamente, pero marcaron nuestra historia y somos quienes somos en parte por lo que ellos abonaron a nuestra vida. Con esto que nos estás compartiendo, a mí me viene a mi mente que dices, para realmente poder integrar esta ausencia en nuestra vida, pues depende mucho de nosotros. Y yo creo que depende mucho de qué tanto habitas tu casa, qué es tu cuerpo, qué es tu mente, regresar a nosotros mismos y poder ir logrando a través de al principio de ese proceso de duelo, esa paz en tu corazón, en tu mente, que te permita ir integrando a esta persona que perdiste en tu vida. Y bueno, pues ahí es el trabajo personal. Eso es lo importante de poder atender un duelo, el de poder tener un acompañamiento para que sea un proceso de duelo sano, que no lo ignores, pero tampoco que te quedes tirado en el dolor. Así Entonces, todo esto, sí, ¿verdad? Es súper importante. Tú ya nos explicaste también esta importancia de lo que son los altares que vemos, las ofrendas. Cuando tú observas una ofrenda bien hecha, porque hay unas maravillosas, ¿qué sientes, Mao? Ay, no, siento hermoso, porque significa que hubo un vínculo de amor muy profundo ahí. O sea, la verdad es que el hacer una ofrenda, más allá del costo que tiene económico, es esta parte del tiempo, la dedicación, los detalles, ¿no? Es, son actos de amor, Meche, o actos de amor aún cuando la persona ya no está, ¿no? Entonces, que sabemos que la persona físicamente no lo va a admirar como lo estamos admirando nosotros, pero que su esencia está ahí, por eso está tan hermosa y tan perfecta esa ofrenda, porque la estamos haciendo con esta certeza de que es el amor que aún tengo dentro de mí para estas personas
que ya no están físicamente, pero que siguen siendo parte de mi memoria, de mi historia, ¿no? Y de mi presente, porque lo que hicieron cuando estuvieron en vida en mi persona, pues sigue floreciendo y sigue trascendiendo y sigue estando presente, ¿no? Es hermoso, fíjate, si hacemos, la cultura claro que ayuda, pero hay quien hace el altar porque es la tradición. Ujú. Qué hermoso poder ver que voy a hacer esto por amor, para recordar ese amor que sigue vivo Sí, dentro de mí y para darte un lugar todavía muy especial en este día. claro. ¿Cómo cambia, no? Todo este sentido. Y es que es como materializarlo, porque ese lugar se lo estamos dando a diario, pero es un Sí, momento, una fecha en el año en el que podemos materializarlo, ¿no? Y es esta parte, Meche, pues de este, no, o sea, el amor, pero con todas sus variantes, ¿no? O sea, con el agradecimiento, con el reconocimiento, ¿no? O sea, yo pienso que también la gratitud es bien importante en este punto del altar de muertos, porque si yo no agradeciera, pues, ay, ¿no? A lo mejor lo hago por compromiso, por tradición, porque estoy acostumbrada. No, pero cuando tú lo haces desde tu esencia, conectando con sus esencias, ese altar te va a quedar maravilloso. claro. Y ves la palabra mágica, gratitud. Yo Gratitud. agradezco que me hayas dado la oportunidad de despertar en mí ese amor, porque sin la existencia del otro no hubiéramos experimentado diferentes tipos de amores. Entonces, qué importante no olvidarnos de la gratitud. Así es, así ¿Sí? es. Y cuando nos acercamos a la muerte, ya sea de manera personal o acompañando a otros, surgen lecciones que cambian la forma en que vemos la vida. Y una de ellas es que la finitud nos hace valorar lo cotidiano. ¿Hay alguna experiencia tuya, Magos, que debes de tener muchísimas, tanto personal como profesional, donde la cercanía con la muerte transformó la manera en que ves la vida? Sí, yo creo que sí. Mira, para mí, obviamente las muertes más cercanas, más dolorosas han sido la de mi papá y la de mi mamá. Este, y claro que sí transforman, ¿no? No sé si recuerdas en un cuento que escribí que se llama Entrégame con amor. Ese lo escribí porque en ese momento me llegaron muchos casos de duelos de adultos mayores que habían perdido a su compañera de vida o su compañero de vida de tantos años, de más de 40 50 años, por Alzheimer. Entonces, esa historia habla justo de esta parte, de las pérdidas que se van teniendo durante la enfermedad y en la muerte, pero también o sea, pero la historia la construí basada en la relación de pareja de mis padres. Ellos, ninguno de los dos tuvo Alzheimer, pero el cuerpo de la historia fue cómo llevaron mis padres su relación de pareja. Y justo al principio decía esto, que la enfermedad es una oportunidad para contactar con esta realidad de que el tiempo se está acabando, ¿no? Sabemos que la enfermedad y la vejez son las únicas muertes naturales que podemos presentar, ¿no? Entonces, en esta parte de la enfermedad, tenemos la oportunidad de que el paciente se vaya preparando para su muerte, pero también preparar con este duelo anticipatorio o anticipado a la familia. No va o sea, no porque muera y haya vivido el duelo anticipado va a dejar de tener un duelo posterior a la muerte, pero va a ser un duelo eh, más preparado, ¿no? O sea, ya hubo una parte preventiva en la que se estuvo trabajando para que se pueda permitir a ese ser querido trascender en libertad, en amor, en, 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 en esta parte de no te voy a atar, ¿no? O sea, puedes trascender. Yo creo que eso es bien importante en esta parte de las experiencias de la muerte, porque no es lo mismo una muerte súbita a una muerte
que estamos viendo el proceso previo a la muerte y que hay todo un proceso en el paciente, en la persona que es nuestro protagónico, la persona que va a morir. Hay un proceso, psicológico, espiritual, biológico, que me va a ir llevando al último suspiro. Pero el ideal es que podamos apoyar a nuestros seres queridos que cursan una enfermedad para que puedan vivir esa transición de la mejor manera, sin dolor físico, que puedan hacer ese trabajo espiritual y psicológico para la trascendencia, porque cuando comprendemos, Meche, estamos a un paso de la aceptación. O sea, la comprensión nos lleva a la aceptación. Y la aceptación nos lleva justamente al resurgir, al florecer, o sea, lo mismo la persona que va a morir cuando acepta que va a morir, cuando entiende que la muerte no es el final, sino una trascendencia, es pasar de una dimensión física a una dimensión diferente, ¿no? Entonces se le quita el miedo y se deja ir, o sea, se entrega con fe, con esperanza, con amor. Y esas son como las herramientas bien importantes que tenemos que es lo que yo he aprendido al estar cercano a los pacientes y a las personas que me ha tocado acompañar en sus procesos previos a este momento de trascendencia, es justamente que con el amor, ¿no? Es una necesidad que tenemos todos y un derecho de morir acompañados, sintiendo la presencia y el amor de quienes son importantes para nosotros. Y hay otras necesidades espirituales, pero la más esencial es esta, la del amor, ¿no? Y luego también, si yo me voy con amor, fíjense, alguna vez leí una frase de Santa Teresita, una idea de Santa Teresita que decía que tenemos en la vida aquí adentro una medidita de amor, ¿no? Y que esa era nuestra misión, como llenar ese recipiente que tenemos de amor, que nosotros le decimos que es el corazón, pero bueno, hay algo dentro de nosotros que tenemos que a lo largo de la vida ir llenando de amor, ¿no? Del amor que recibo, pero también del amor, de esta capacidad de amor que tengo que puedo Exacto. desarrollar cada vez más, ¿no? Y porque en el momento de la muerte, como estemos con ese amor, es como nos vamos a quedar en la eternidad. Entonces, fíjate qué importante. La verdad es que al final de cuentas, yo sí, yo soy católica y creo en la resurrección y creo en la vida eterna, pero también hay personas que creen en la reencarnación y con ese yo lo aplico. Estas personas que creen en la reencarnación, que quizá para ellas vaya a ser su realidad, ¿no? Pues con la medidita de amor que te quedes en esta vida, con esa vas a llegar a la que sigues, ¿no? Entonces, pues es mejor llegar preparados en el amor a donde vayamos, ¿no? Es un misterio, hasta que moramos lo vamos a saber ver, pero ya sea que llegas a esa dimensión que llamamos cielo, que es la gloria, la patria celestial, etcétera, que no es el cielo, ¿no? Nuestro cielo Ujú, como ujú. bóveda celeste que conocemos, sino es una dimensión espiritual a la que se le ha llamado cielo. Este, pues que lleguemos con la mayor capacidad de amar y con el mayor amor posible, ¿no? Porque sea o no sea que, que sea esta parte de que te vas a esa dimensión, pues que como que llegues de la mejor manera posible. Como te vas, llegas. Entonces, por Mm. eso es la vida tan importante, porque es ese periodo que tenemos en esta dimensión terrenal para prepararnos para esa llegada a ese lugar espiritual, en donde, pues digo, también hay fiesta cuando llegas, ¿no? Así como hay fiesta cuando nace un bebé, ¿no? Desde el baby shower te estamos esperando, ¿no? Y nace el bebé y la familia va al hospital con flores, con regalos, con el amor que se les desborda, la esperanza, la ilusión por esta nueva vida, pues lo mismo cuando morimos. Hay fiesta ya en aquella otra dimensión, en esa dimensión a la que trascendemos.
hay fiesta, también se les espera con amor, con alegría, ¿no? Y la verdad es que es esa, la manera en la que nosotros dimensionemos, ¿no? La manera en la que nosotros veamos a la muerte, es como vamos a encontrarnos con ella. Y sin importar la historia de cada uno, los Sin seres importar. humanos, todos los seres humanos, este aprendizaje tan puntual que dices del amor. Dijiste varios, pero del amor. Ese es un aprendizaje universal, que la muerte nos recuerda a todas las personas, ¿no? Esa importancia de trabajar en eso para no ir vacíos, para llegar realmente, vivir llenos y llegar llenos, trascender llenos, Y fíjate, ¿no? Meche, hay otra parte también muy importante de las necesidades que he aprendido cuando estoy en esta parte de los procesos de acompañamiento, que es el perdón, ¿no? Que perdonar, ¿no? Y por ahí dicen, no es el significado etimológico, pero es como un significado cultural que dicen que perdonar es perder y dar. Fíjate, ese es el significado de perdonar, ¿no? O sea, según la sabiduría popular. Perdonar es perder y dar. Es decir, aun cuando yo haya perdido algo porque tú me lo quitaste, ¿no? En lugar de reaccionar con rencor, voy a dar algo que lo que todavía yo tenga, porque perdonar me va a generar poder trascender de mejor manera, ¿no? Es a lo mejor, no sé, un ejemplo simple. Hay alguien que me robó el coche, ¿no? Acá, o sea, ya lo perdí el coche. No fue justo, no fue bonito, pero ya es una realidad, ya lo perdí. Pero en lugar de quedarme con ese resentimiento, voy a dar el perdón, voy a dar ok, ya no lo tengo, pero no me voy a amargar por estar reteniendo estos sentimientos negativos, ¿no? Porque vienen de las emociones, los pensamientos y los sentimientos negativos que me van a amargar y el otro que se lo llevó está gozando mi coche y yo estoy bien amargada, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se recomienda? O sea, ok, ya perdí y ahora doy. Me doy a mí la paz y le doy al otro, ¿no? Y ya, Ok. hay una, hay un Dios, hay una energía, hay un ser supremo, como lo queramos llamar, ¿no? Que con quien hará cuentas, ¿no? Y aunque no hubiera un Dios, que yo creo que sí existe el Dios, pero aunque no hubiera Dios para las personas que no creen en Dios, sí hay una justicia de vida, una justicia que no necesitamos nosotros desgastarnos en hacer pagar al otro, porque la misma vida, y todos lo hemos vivido, la vida, como bien lo decías al principio, es dinámica, es movimiento, cambia constantemente. Y a lo mejor hoy alguien que nos hace algo que nos lastima, que nos quita, que nos hace perder, en otro momento tendrá que perder. Entonces, ni para qué desgastarte en que si sí, que si no. Eso es el perdonar. Es, ok, ya perdí, pero voy a dar. Sí, ahorita, hasta ahorita nos has dicho cosas súper importantes: el amor, La el perdón, la gratitud. gratitud. Como si tuvieras que resumir esto que nos vas compartiendo en una frase de lo que más nos enseña la muerte sobre cómo vivir, ¿qué frase te gustaría como que dejarle a los que nos escuchan? Una frase sencilla. Sí, yo creo que morir no es el final, es trascender. Ok, fíjate qué hermoso. Y las lecciones más comunes que la muerte nos deja son tres para mí. La vida es finita, que nos compartías, por eso es valiosa. Lo esencial de los vínculos y el amor compartido y la autenticidad que nos libera para vivir mejor. Cuando hablas de perdón, realmente nos liberamos nosotros. No es que liberemos al otro, el otro ni se enteró, pero nos liberamos nosotros. Ah, Entramos en un estado como de paz, de más tranquilidad hacia nosotros mismos. De ah. estas tres que te comparto y que hemos ido platicando, ¿cuál resuena más contigo, Magos? Yo creo que el amor, el vínculo del amor. O sea, las tres, ¿no? O sea, yo creo que
Y la gratitud es una manifestación de amor. Entonces, yo creo que el amor lo engloba todo. El perdón es también tu capacidad de amar. Entonces, yo creo que para mí lo más fundamental es esta parte, porque todos tenemos una capacidad de amar que a veces desarrollamos y a veces no. Y creo yo que la vida y la muerte están vinculadas por el amor. Gracias. Oye, hablar de nuestra propia muerte nos puede dar claridad. Es como Claro. esta invitación. ¿Qué quiero agradecer hoy? ¿Qué quiero dejar de posponer? Para ti, ¿cómo cambia tu manera de vivir al reflexionar sobre tu propia muerte? Pues creo que me hace más consciente de la vida, ¿no? Estamos hechos para la vida. Este, pero también el reflexionar sobre mi propia muerte me hace sentirme satisfecha, ¿sabes? Me hace sentirme contenta por lo que, digo, mi vida no ha sido perfecta. O sea, a lo mejor a veces me oyen las personas y dicen, ay, wow, no, no, o sea, mi vida también ha tenido contratiempos, enfermedades, pérdidas, ¿no? Esfuerzo, trabajo, sufrimiento en algunas etapas de la vida. Pero al final de cuentas, no importa cuántas veces te caigas, sino que siempre hay que levantarse, ¿no? Y yo creo que eso para mí es lo importante. Si yo pienso en mi muerte, pues yo creo que soy una persona que puede irse tranquila, que puede, que ha compartido lo que ha podido compartir, lo que ha tenido la capacidad de compartir, pero que también ha recibido, porque fíjate que otra palabra que yo pienso que es muy importante en todo este tema es el equilibrio, y no hemos hablado de ella. Y es el equilibrio porque es importante, por ejemplo, en el amor, sí, pero también dar amor, pero también aprender a recibirlo, porque a veces no nos gusta o no sabemos cómo recibirlo. Entonces, yo pienso que pensar en mi muerte, la verdad es que yo no pienso muchas veces de qué manera te gustaría morir. Nos pregunta que cuando somos tanatólogos nos han preguntado a todos, ¿no? ¿De qué Sí. manera te gustaría morir? Mira, yo no te puedo decir de qué manera, si de una enfermedad o de vejez o de alguna otra forma, ¿no? Lo que sí pienso es que me gustaría morir en paz. Y para eso trabajo, para morir en paz. Tranquila, ¿no? Con esta satisfacción de lo vivido y lo aprendido. Así, cuando pienso en mi muerte, pienso en eso, en qué puedo mejorar, ¿no? Decíamos hace rato que los seres humanos somos imperfectos, pero perfectibles. Podemos perfeccionar un poquito más cada día, es decir, ser un poco mejores porque pues la perfección no se alcanza en este mundo, pero la verdad es que creo yo eso, que la muerte puede ser de hecho, estoy escribiendo algo con un sentido de cómo puedo preparar mi muerte, ¿no? En el que yo digo, la muerte, pues quisiera que sea la cereza del pastel de mi vida. Entonces, en ese sentido, yo creo que pensar en la muerte no es malo ni negativo, ni, ni angustiante, sino más bien así como nos preparamos cuando te decía, cuando va a llegar un bebé y se hace un baby shower y luego el bautizo y la primera comunión y la fiesta de 15 años y vamos celebrando las diferentes e importantes eventos y acontecimientos en nuestra vida. Yo creo que nuestra muerte, así como la ofrenda de muertos que en el mundo les llama mucho la atención porque hacemos fiesta, es una fiesta, ¿no? Y no Ujú. estamos de luto llorando aunque nos duela, estamos de fiesta, es lo mismo. O sea, preparar mi muerte, pues a mí me gustaría que fuera en una fiesta, ¿no? O sea, obviamente que estén mis seres queridos, mis amistades, las personas que puedan darse cita, ¿no? Y que me despidan así, con alegría. Claro, con el dolor, me imagino, espero. Pero, no, yo creo que sí, pero con esa alegría, con esa fe y esa esperanza, con ese amor que yo creo que nos vincula a todos. Qué importante poder invertir nuestra energía de vida en lugar de, híjole, cómo me gustaría morir o yo me quiero morir así, mejor me quiero morir en paz y trabajar para ello en el día a día.
Y otra cosa, ¿no? Que dices, mi vida no es perfecta, la vida de nadie es perfecta, todos pasamos por todo y todos estamos siempre eh, trabajando o lidiando o enfrentando cosas siempre. Y esa es la perfección de la vida, que es tan imperfecta que nos hace mover, Claro, ¿no? ¿no? Y que nos Sí, lleva a la resiliencia, que nos llega al resurgimiento. Y bueno, la verdad es que yo creo que eso es lo importante, que vivamos con conciencia, Meche. O sea, sí. conscientes de la vida, conscientes de que quizá hoy sea el último día, ¿no? ¿Cómo me gustaría vivirlo? ¿Qué necesito hacer para poder ir en paz? Sí, súper importante. Pensar en la propia muerte, como bien mencionas, no es algo morboso, es algo muy humano y nos ayuda a valorar lo sencillo, como puede ser una comida en familia, una risa compartida, una flor en el camino. Y el Día de Muertos nos los recuerda al honrar a quienes partieron. Así es. Sí, ¿verdad? Si te parece, vamos a ir como haciendo primero un par de minutitos, como que hagamos una pausa breve de atención plena, de habitar nuestro cuerpo, de habitar nuestra casa. ¿Te parece bien? Perfecto. Te voy a invitar a que pongas tus pies apoyados en el piso, te pongas en una posición cómoda, pero digna, que cierres tus ojos con suavidad y que lleves toda tu atención a sentir tu respiración. Siente ese aire, cómo entra y cómo sale. Contacta con tu interior, con esa paz que nos da a enfocar toda nuestra atención en sentir ese aire que nos mantiene vivos. Imagina que este día es irrepetible, porque realmente lo es. Y pregúntate, si hoy fuera el último día, ¿qué agradecería? ¿Qué elegiría soltar? ¿Qué puedo hacer o en qué tengo que emplear mi energía para vivir con más plenitud? Te voy a pedir que tomes una respiración lenta y profunda, que inhales lo más profundo que puedas y exhales por tu nariz poco a poco hasta vaciar por completo tus pulmones. Y ahora permitas que tu cuerpo respire por sí mismo. Quédate con todo esto en tu corazón y cuando te sientas listo, cuando te sientas lista, puedes abrir tus ojos con suavidad. ¿Te fuiste a este paseo a tu casa interior, Maus? Sí, me encanta visitarla. Ve, y si te das cuenta, un minuto basta para aquietar la Así mente, para contactar con nosotros. así es, Hoy, sí, hoy recordamos que la muerte, con todo su misterio, también es una maestra que nos invita a agradecer, a vivir con autenticidad y a valorar lo esencial. así es. Magos, si pudieras dejar una semilla de reflexión en el corazón de quienes nos escuchan, ¿qué les invitarías a recordar cada vez que piensen en la muerte y en la vida? Pues yo los invitaría a que recordaran que la vida es una, es única, y que lo que yo pueda hacer el día de hoy por mí y por los demás, porque no podemos estar trabajando solo en los demás si no trabajamos en nosotros mismos. Eso es como una inversión, ¿sabes? Es como el que yo hoy invierto un poco, pero se va a ir multiplicando, multiplicando, multiplicando y va a generar mucha riqueza
en mí y en los míos y en la comunidad, incluso en el mundo. Yo creo que tendríamos que estar como muy conscientes del valor de la vida, porque estamos hechos para la vida, pero también entendiendo que la muerte es parte de esta vida. Hermosa semilla que puedes dejar para nuestros escuches. La muerte no solo nos confronta, también nos regala claridad. Que este Día de Muertos sea una oportunidad para honrar a quienes amamos y al mismo tiempo para elegir vivir más plenamente cada instante de nuestra vida. Magos, gracias por acompañarme hoy en esta conversación tan especial. Tu presencia, tus palabras han dado aún más sentido a este episodio y sé que lo que compartiste resonará profundamente en quienes nos escuchan porque viene desde tu experiencia y desde tu corazón. Es un regalo que agradezco mucho. Al contrario, Meche, muchas gracias. Ha sido placentero de verdad estar charlando esta mañana contigo. Y pues gracias, muchas gracias por la invitación y por darme este regalo. Y ahora sí, antes de despedirnos, quiero dirigirme a ti que nos escuchas. Gracias por acompañarnos en este episodio de Desde la Aceptación. Recuerda que puedes escucharnos en Spotify y también en nuestro canal de YouTube, suscribiéndote a Centro Tanatológico Renacer. Y si quieres estar más conectado con nuestra comunidad, síguenos en Instagram y Facebook. Y en TikTok me encuentras como @tanatólogamercedes. Ahí compartimos reflexiones y recursos prácticos que complementan lo que platicamos aquí. Porque en el Centro Tanatológico Renacer siempre estaremos caminando junto a ti.